Un millonario regresa para encontrar a su primer amor, pero se sorprende con lo que descubre. Diego Santa Cruz, a sus 32 años, había alcanzado lo que muchos considerarían el sueño perfecto. Era el fundador de una de las empresas tecnológicas más exitosas de Monterrey. Desde las oficinas de vidrio reluciente hasta los autos deportivos en su cochera, todo lo que lo rodeaba irradiaba éxito. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había algo que lo incomodaba. Las reuniones interminables, los premios empresariales y las noches en eventos exclusivos no lograban acallar una sensación que lo seguía desde hacía años, un vacío que ni todo el dinero del mundo parecía llenar. Una tarde, mientras observaba desde la ventana de su oficina el imponente paisaje urbano, su mente viajó lejos. Recordó los días en que todo era más simple, antes de que el éxito se convirtiera en su única meta. Recordó Santa Teresa, el pequeño pueblo costero donde creció, y, sobre todo, recordó a Valentina, la chica con la que compartió su primer amor. ¿Qué habrá sido de ella?, se preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Señor Santa Cruz, ¿quiere que le prepare los documentos para la reunión de mañana?, interrumpió su asistente. Diego, con la mirada perdida, respondió casi mecánicamente. No, cancela todo. Necesito un tiempo fuera. Esa misma noche, mientras conducía por las iluminadas calles de Monterrey, una idea comenzó a tomar forma. Necesitaba regresar. No solo por curiosidad, sino para entender qué era lo que había dejado atrás en su búsqueda de éxito. Algo en su interior lo llamaba a volver a sus raíces, a ese lugar donde los días transcurrían al ritmo de las olas y no del incesante tic-tac de los relojes empresariales. Sin pensarlo mucho, decidió tomar la iniciativa. Llamó a su asistente: consigue un vuelo para mañana, a Santa Teresa. Voy a quedarme allí unos días. Sabía que el viaje podría remover viejas emociones, pero sentía que era un paso necesario. Lo que no podía imaginar era cómo ese regreso cambiaría su vida de una manera que nunca había anticipado. Mientras el avión despegaba rumbo a Santa Teresa, Diego no podía evitar que su mente viajara aún más lejos, hacia los recuerdos de una época que había quedado sepultada bajo años de trabajo incesante. El suave zumbido del motor le daba una extraña calma, pero su corazón latía con inquietud. Valentina. Ese nombre resonaba en su cabeza como una melodía que, aunque olvidada por mucho tiempo, nunca desapareció del todo. Ella fue su primer amor, el que creía eterno cuando tenía apenas 18 años. Juntos habían compartido los veranos más intensos en las playas de Santa Teresa, soñando con un futuro lleno de promesas. Pero la vida había tomado otro rumbo. En su ambición por alcanzar el éxito, Diego decidió dejar todo atrás, incluso a Valentina, sin una despedida adecuada, sin una explicación clara. Partió con la convicción de que el mundo le esperaba, y que regresar algún día sería inevitable. Nunca imaginó que el tiempo pasaría tan rápido ni que el peso de aquella decisión lo perseguiría tanto tiempo después. Debería haber dicho algo, murmuró Diego para sí mismo, recordando los últimos momentos con ella. Valentina lo había mirado con una mezcla de esperanza y tristeza, como si supiera que su partida era definitiva. Pero en ese momento, Diego estaba cegado por su ambición. Valentina entenderá, se había repetido una y otra vez, justificando su silencio. Sin embargo, mientras el avión cruzaba las nubes, la duda y el arrepentimiento empezaron a tomar forma. ¿Y si ella no había entendido? ¿Y si lo que dejó atrás era más valioso de lo que alguna vez imaginó? Durante los años en Monterrey, muchas veces intentó enterrar esos recuerdos, concentrarse en su creciente imperio y en los nuevos rostros que aparecían en su vida. Pero ningún éxito, ninguna relación pasajera pudo borrar la imagen de Valentina. Su risa, su mirada luminosa, el toque suave de sus manos, todos esos detalles volvían a él en los momentos más inesperados, como ahora, en pleno vuelo hacia su pasado. Una pregunta lo atormentaba: ¿Valentina lo habría olvidado? O peor aún, ¿lo habría odiado por dejarla sin decir adiós? Diego no estaba seguro de que encontraría al volver a Santa Teresa, pero una cosa sí era clara: necesitaba verla. Creía que, al reencontrarla, podría recuperar algo que había perdido en el camino de su éxito. Quizá, solo quizá, Valentina era la pieza que faltaba para llenar el vacío que lo atormentaba. Mientras el avión comenzaba a descender,
una sensación de inquietud y esperanza se entrelazaba en su pecho. El pequeño pueblo que lo vio crecer estaba más cerca, y con él, las respuestas que tanto buscaba. Cuando el avión aterrizó en Santa Teresa, Diego sintió una mezcla de nostalgia y ansiedad. El pequeño pueblo costero parecía exactamente como lo recordaba, las mismas calles empedradas, las casas de colores pastel desgastadas por la sal del mar, y el sonido de las olas golpeando la costa, como si el tiempo se hubiera detenido desde su partida. Todo lucía igual, pero algo dentro de él sabía que no era así. El pasado nunca permanece estático, siempre cambia, como las olas que desgastan lentamente las rocas. Diego condujo lentamente por las calles estrechas hasta llegar a la plaza central, donde el viejo café de la esquina aún mantenía su letrero oxidado. Entró, buscando una familiaridad en los rostros de los pocos clientes que aún frecuentaban el lugar. ¿Qué habrá sido de ella?, pensó, una vez más. Al acercarse al mostrador, un hombre mayor que lo reconoció, probablemente por su apellido, lo saludó con una sonrisa nostálgica. Diego Santa Cruz. No puedo creerlo, dijo el hombre, cuyo nombre Diego no lograba recordar del todo. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien te vio por aquí. Sí, demasiado tiempo, respondió Diego, forzando una sonrisa. Estoy buscando a alguien. Valentina. Valentina Romero. La sonrisa del hombre desapareció lentamente y, con un suspiro, se inclinó sobre el mostrador. Valentina, murmuró, como si el nombre cargara con un peso que prefería no desenterrar. Después de que te fuiste, se casó con un buen hombre, Julián. Todos pensábamos que formaban la pareja perfecta. Pero la vida no fue amable con ellos. Diego sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. No esperaba escuchar sobre un matrimonio. Sabía que el tiempo había pasado, pero la idea de que Valentina hubiera compartido su vida con otro hombre lo tomó por sorpresa. ¿Qué sucedió?, preguntó, aunque algo dentro de él ya sabía que la respuesta no sería sencilla. Julián murió en un accidente de barco hace 3 años, respondió el hombre con voz baja, observando la reacción de Diego. Fue un golpe duro para ella, especialmente con una niña pequeña. Isabel tiene 5 años ahora. Valentina ha estado criando a la niña sola desde entonces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió como si una corriente de aire frío le atravesara el pecho. Valentina, la mujer que él había dejado sin una despedida, había seguido adelante, casándose y formando una familia, solo para perderlo todo de una manera trágica. Y ahora, una niña, Isabel, dependía completamente de ella. Diego intentó procesar lo que acababa de escuchar. Valentina no era la misma joven que él había dejado atrás, esperanzada en su regreso. Había pasado por pérdidas que él nunca podría imaginar. Y aunque sus recuerdos seguían intactos, la vida de Valentina había cambiado de una manera irreversible. ¿Cómo podría él siquiera intentar retomar algo del pasado cuando ella había enfrentado tanto? ¿Sabes dónde puedo encontrarla?, preguntó, con voz más suave, casi temiendo la respuesta. El hombre asintió lentamente. Sigue viviendo aquí, en la casa de su madre. La encontrarás en la escuela primaria, donde trabaja como profesora. Ella es fuerte, Diego, más fuerte de lo que cualquiera imaginó. Diego asintió agradecido, pero un nudo en su estómago le dejó claro que lo que estaba por venir no sería fácil. Mientras salía del café, con la dirección clara en su mente, no pudo evitar preguntarse si Valentina querría verlo, si todavía guardaba algún rincón de su corazón para él, o si el tiempo y la tragedia habían sepultado todo lo que alguna vez compartieron. Diego caminaba con paso firme hacia la pequeña escuela primaria de Santa Teresa. El aire salado del mar lo envolvía, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba enfocada en una única cosa, reencontrarse con Valentina. Después de enterarse de la tragedia que había marcado su vida, Diego estaba más decidido que nunca a reconquistar lo que habían tenido, creyendo que, de alguna manera, su éxito y fortuna podrían ser la clave para arreglar todo. Pensaba que el poder y el estatus que había alcanzado en Monterrey le impresionarían, que quizás le mostrarían que, a pesar de los años, él podría ofrecerle una vida mucho mejor de la que ella conocía. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros.
Al llegar a la escuela, se sorprendió por la humildad del lugar. El edificio era pequeño, con paredes desgastadas por el tiempo y un patio de juego sencillo, donde unos pocos niños corrían bajo el sol. Nada en este entorno se asemejaba a la opulencia a la que Diego estaba acostumbrado. Mientras observaba, sintió una punzada de incomodidad, pero la desechó rápidamente. Esto es temporal, pensó. Ella verá que puede tener algo mejor. Entró en el modesto edificio y preguntó por Valentina en la recepción. Una joven le indicó la dirección del aula donde ella enseñaba. Mientras se acercaba, escuchó su voz. Era suave, pero clara, como la recordaba. Algo en ese sonido lo transportó de nuevo a aquellos días en los que todo parecía posible. Por un momento, sintió que el tiempo no había pasado. Valentina estaba de espaldas a él, inclinada sobre el escritorio, ayudando a una niña pequeña a escribir algo en su cuaderno. Llevaba un vestido sencillo, nada lujoso, pero a Diego le pareció que se veía más hermosa que nunca, irradiando una serenidad que contrastaba con la agitada vida que él había llevado en la ciudad. Mientras la observaba, Diego sintió que sus expectativas comenzaban a desmoronarse lentamente. Valentina, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara. Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Valentina parpadeó, sorprendida al verlo allí, pero su rostro no mostró la emoción que Diego había esperado. No había lágrimas de alegría ni una sonrisa que indicara alivio por su regreso. Solo una mirada serena, y quizás un poco de curiosidad, como si estuviera viendo a un extraño. Diego, dijo simplemente, su tono neutral, sin el entusiasmo que él esperaba. No sabía que habías vuelto. Diego, sintiéndose algo fuera de lugar, trató de sonreír. Volví hace poco. Quería verte, hablar contigo. Valentina se mantuvo en silencio por un momento, mirando a la niña a su lado y luego de vuelta a Diego. Lo lamento, pero ahora no es un buen momento, dijo mientras señalaba a los niños que seguían en el aula. Estoy trabajando. Diego, acostumbrado a obtener lo que quería en el momento que lo deseaba, se sintió desconcertado. No había anticipado esa frialdad, esa distancia. Pero no podía rendirse tan fácilmente. Podemos hablar más tarde, insistió. Quiero saber cómo has estado, mucho ha cambiado. Valentina asintió lentamente, pero sin compromiso en su mirada. Sí, ha cambiado mucho, respondió ella, con una calma que lo descolocó. Pero no creo que sea el momento adecuado para hablar de eso. Diego se quedó en silencio, notando que las palabras que había preparado en su mente parecían irrelevantes frente a la realidad de la mujer que tenía delante. La Valentina que conocía ya no existía. La que tenía frente a él era una madre, una maestra, alguien completamente fuera del mundo en el que él vivía. Aún así, Diego no estaba listo para rendirse. Algo dentro de él le decía que había una forma de volver a conectar, solo tenía que encontrarla. Diego salió de la escuela con una mezcla de emociones que no lograba entender del todo. La presencia de Valentina, la misma mujer que tanto había idealizado durante años, ahora lo desconcertaba. Aunque no era su aspecto lo que lo confundía, porque, en cierto sentido, seguía siendo la misma. Era su manera de comportarse, su calma impenetrable, lo que lo dejaba perplejo. Había algo en ella que lo hacía sentirse insignificante, algo que no tenía nada que ver con su fortuna o éxito, sino con una serenidad que él no había previsto. La mujer que tenía frente a él no era la joven que recordaba. Valentina había madurado, y con esa madurez había ganado una resiliencia que Diego no comprendía del todo. Cada vez que la recordaba en su mente, se veía como aquella chica llena de sueños y esperanzas, siempre sonriendo, dispuesta a seguirlo en cualquier aventura. Pero esta Valentina era diferente. Había en ella una firmeza, una fuerza tranquila que parecía haberse forjado con el tiempo y las pérdidas. Diego no pudo evitar preguntarse si esa fortaleza era el resultado del dolor, del luto que la había moldeado después de la muerte de su marido. Los siguientes días, Diego trató de acercarse a ella, pero siempre encontraba la misma respuesta cortés y distante. Valentina no lo rechazaba abiertamente, pero tampoco se mostraba interesada en revivir lo que habían compartido. La forma en que lo trataba era educada,
pero había una frialdad en su mirada, una barrera que no le permitía acercarse más allá de la superficie. Diego comenzaba a darse cuenta de algo inquietante: su dinero y su poder, que tantas puertas le habían abierto en Monterrey, no parecían tener ningún efecto en Valentina. Ella ya no era la misma joven impresionable que había dejado atrás. Una tarde, decidió hablar con ella nuevamente, esperando romper esa coraza. La encontró en el parque, sentada en un banco mientras Isabel jugaba cerca. Se acercó con una sonrisa, tratando de ocultar su nerviosismo. «Valentina, ¿podemos hablar un momento?», dijo Diego, tomando asiento a su lado. Ella lo miró, esa misma mirada serena que lo incomodaba tanto. «Claro, Diego. ¿De qué quieres hablar?». Diego tomó aire. Quería preguntarle todo, quería que ella lo viera como lo hacía antes, pero algo en su expresión le dijo que debía ser cuidadoso. «He estado pensando en nosotros, en lo que teníamos antes», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Siento que dejé muchas cosas sin decir cuando me fui. No me despedí como debía, y ahora veo cuánto han cambiado las cosas». Valentina escuchó en silencio, su rostro sin revelar emoción alguna. Finalmente, respondió con suavidad. «Diego, fue hace mucho tiempo. Ambos éramos jóvenes, y tú tenías sueños, ambiciones. Yo también seguí adelante. La vida siguió, y hoy tengo a Isabel y esta comunidad. Son lo más importante para mí». La mención de Isabel y la comunidad fue como una revelación para Diego. Se dio cuenta de que Valentina había encontrado un nuevo propósito en su vida, algo que no tenía nada que ver con él ni con el pasado que compartieron. Su hija y su labor como maestra habían reemplazado el lugar que alguna vez él ocupó. «Lo entiendo, pero», intentó Diego, sin saber cómo continuar. «No puedo evitar sentir que dejé algo importante atrás. Quiero ayudarte». Valentina lo miró con una mezcla de comprensión y firmeza. «Agradezco tu oferta, Diego. Pero no necesito tu ayuda. Estoy bien, Isabel está bien. Hemos construido algo aquí, algo que no se puede medir con dinero o poder». Esa última frase cayó sobre Diego como una verdad innegable. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su fortuna no le daba el control sobre todo. Valentina no estaba interesada en lo que él podía ofrecer materialmente. Para ella, su vida, sus prioridades, estaban claras, y no había nada que el dinero pudiera cambiar. Diego, tras su última conversación con Valentina, se dio cuenta de que sus palabras por sí solas no serían suficientes para acercarse a ella. Había algo más profundo, algo que debía demostrar, pero no sabía cómo. Sin embargo, en lugar de rendirse, esa distancia solo alimentó su determinación. Sabía que Valentina era diferente, que había construido una vida independiente y firme, pero no podía simplemente marcharse de nuevo. Algo dentro de él lo empujaba a quedarse. Con la esperanza de mostrarle que realmente había cambiado, decidió involucrarse en la comunidad de Santa Teresa. Fue entonces cuando escuchó que la escuela local necesitaba una reforma urgente. Los niños asistían a clases en un edificio deteriorado, con goteras y paredes que parecían ceder con el tiempo. Valentina mencionó, de pasada, la falta de recursos y el esfuerzo que la comunidad hacía por mantener el lugar. Diego vio una oportunidad clara para demostrar que estaba dispuesto a hacer algo más que solo hablar. Al día siguiente, se reunió con el director de la escuela y ofreció financiar la reparación del edificio. No solo eso, sino que también se comprometió a contratar a los mejores arquitectos para diseñar un nuevo patio de recreo para los niños, uno que incluyera un parque donde pudieran jugar en un ambiente seguro. El director, sorprendido por su generosidad, aceptó de inmediato, y en cuestión de días, las obras comenzaron. Los primeros días, Diego supervisaba todo de cerca. Mientras los obreros trabajaban en la escuela y el parque, él estaba allí, hablando con los padres y profesores, intentando formar parte de esa comunidad que tanto significaba para Valentina. Pero cada vez que la veía, seguía encontrando esa misma barrera invisible. Valentina lo observaba desde lejos, agradecida por su ayuda, pero con una duda evidente en sus ojos. Era como si aún no creyera en la autenticidad de sus acciones. Un día, mientras revisaba los planos del parque, Valentina se acercó, observando las obras en silencio antes de dirigirle la palabra.
Has hecho mucho por la escuela, Diego. Todos aquí te están muy agradecidos, dijo, con ese tono suave pero firme que tanto lo desconcertaba. Diego levantó la mirada, esperanzado de que este fuera el inicio de una conversación más profunda. No lo hago solo por agradecimiento, Valentina. Lo hago porque quiero ser parte de esto, de tu vida, de esta comunidad. Quiero mostrarte que puedo cambiar. Valentina lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. Diego, aprecio lo que estás haciendo. Pero no puedes comprar tu lugar aquí, ni conmigo, con gestos grandiosos. Esta es mi vida, y lo que he construido aquí no se basa en grandes obras, sino en pequeñas acciones diarias. Sus palabras lo golpearon como una verdad difícil de aceptar. Para Diego, cada proyecto, cada inversión, era una manera de demostrar su compromiso. Pero para Valentina, esos gestos no significaban lo mismo. Ella buscaba algo más profundo, algo que no podía lograrse con dinero o poder. No estoy intentando comprar nada, insistió él. Solo quiero hacer algo que realmente marque una diferencia. Valentina esbozó una pequeña sonrisa, pero aún había una sombra de duda en sus ojos. Entonces, sigue haciendo lo que crees correcto, pero no esperes que eso cambie lo que siento o lo que he vivido. Mis prioridades son Isabel y esta comunidad, no importa cuántos parques construyas. Diego quedó en silencio, viéndola alejarse. Sentía que, a pesar de todo lo que hacía, Valentina seguía viéndolo como el hombre que una vez la había dejado. Aún así, no podía rendirse. Cada día que pasaba en Santa Teresa lo hacía más consciente de que, si quería reconquistarla, tenía que hacerlo de una manera que no involucrara ni su fortuna ni su poder. La verdadera pregunta era cómo lograrlo, y si alguna vez sería suficiente. A medida que los días pasaban, algo comenzó a cambiar entre Diego y Valentina. Aunque ella seguía manteniendo cierta distancia, pequeños momentos de intimidad empezaron a aparecer, casi de manera involuntaria, como si el tiempo que compartían inevitablemente los acercara. A veces, durante las largas jornadas de trabajo en la escuela, intercambiaban miradas silenciosas. Otras veces, cuando Diego terminaba de supervisar el progreso en el parque, Valentina aparecía con Isabel y se quedaban unos minutos observando el atardecer. Las palabras entre ellos eran escasas, pero había una sensación de familiaridad en el aire. Una tarde, después de otro día de trabajo, Valentina caminaba por la playa con Isabel de la mano, mientras Diego la seguía a cierta distancia, sin querer interrumpir. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La brisa del mar era suave, y las olas rompían delicadamente en la orilla. Al darse cuenta de que Diego estaba cerca, Valentina, con un gesto simple, lo invitó a unirse a su paseo. «Es un lugar hermoso al atardecer, ¿verdad?», dijo ella, rompiendo el silencio. Diego asintió, mirando el mar mientras caminaba a su lado. «Siempre me gustó esta playa. Me trae muchos recuerdos». Valentina sonrió levemente, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte. «Sí, es fácil perderse en los recuerdos aquí», respondió ella, su tono tranquilo pero lleno de nostalgia. El sonido de las olas, combinado con el silencio compartido, hizo que la tensión entre ellos se sintiera palpable. No era una incomodidad negativa, sino algo que los conectaba, como si ambos supieran que estaban caminando por una delgada línea entre lo que fueron y lo que podrían ser. Esa misma noche, después de dejar a Isabel en casa, Valentina se quedó en la puerta mientras Diego se preparaba para irse. Algo en su mirada lo detuvo, como si hubiera algo no dicho entre ellos. «Gracias por lo que has hecho por la escuela», dijo Valentina de repente. «Sé que he sido distante. Pero quería que supieras que realmente aprecio lo que has hecho por todos aquí». Diego la miró fijamente, sintiendo que esas palabras eran más que un simple agradecimiento. «No lo hago solo por la escuela, Valentina», respondió suavemente. «Lo hago porque me importa. Porque tú me importas». Hubo un breve silencio en el que Valentina pareció dudar. Luego, con una pequeña sonrisa que apenas pudo contener, murmuró: «A veces me pregunto si el Diego que conocí sigue ahí». Ese comentario resonó profundamente en Diego, como si ella le estuviera dando un pequeño rayo de esperanza.
Una chispa que sugería que, a pesar de todo, los sentimientos del pasado no estaban completamente enterrados. Aunque no dijo más, esa pequeña sonrisa y las palabras que la acompañaron fueron suficientes para mantener viva la llama en él. Días después, mientras supervisaban los últimos detalles de la construcción del parque, Diego y Valentina volvieron a intercambiar miradas significativas, pero esta vez, la tensión entre ellos era más evidente. Diego podía sentir que había algo más que palabras no dichas, había una conexión que empezaba a surgir nuevamente entre ellos. Sin embargo, Valentina seguía siendo cautelosa, como si estuviera luchando consigo misma, debatiéndose entre lo que fue y lo que había construido. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al pasarle un plano o una herramienta, ambos parecían detenerse por un segundo más de lo necesario. Y cuando sus ojos se encontraban, ninguno de los dos apartaba la mirada de inmediato, como si estuvieran buscando algo en el otro, algo que no se atrevieron a admitir abiertamente. A medida que los días avanzaban, Diego sentía que algo comenzaba a cambiar dentro de él. Los momentos compartidos con Valentina, los silencios que hablaban más que cualquier palabra, y la tensión palpable entre ambos lo llenaban de una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que lo que estaba sintiendo no era una simple nostalgia del pasado, era algo más profundo, más real. Cada vez que sus miradas se cruzaban o compartían esos breves instantes de conexión, Diego sentía que el vínculo que habían tenido una vez estaba volviendo a surgir, como una llama que nunca se apagó por completo. Una tarde, después de haber pasado horas trabajando juntos en los últimos detalles del parque, Diego supo que no podía seguir callando lo que sentía. La vida en Santa Teresa era hermosa, tranquila, pero él no podía ignorar el futuro que tenía en Monterrey, las oportunidades, el mundo al que pertenecía. Necesitaba decirle a Valentina lo que realmente quería, abrirle su corazón de una vez por todas. Cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se teñía de un naranja cálido, Diego la encontró sentada en un banco, observando cómo Isabel jugaba en el nuevo parque. El lugar que él había ayudado a construir no era solo una obra física, sino un símbolo de todo lo que estaba dispuesto a hacer por ellas. Diego se sentó a su lado, nervioso pero decidido. Sabía que este era el momento. Tras unos segundos de silencio, respiró profundamente y comenzó a hablar. Valentina, su voz era baja, pero llena de emoción. He estado pensando mucho en todo esto, en lo que ha pasado entre nosotros desde que volví. Sé que cometí errores en el pasado, que te dejé sin explicaciones, y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Pero lo que siento por ti no ha cambiado. Si acaso, es más fuerte que nunca. Valentina lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras, pero no dijo nada, dejándolo continuar. No quiero seguir viviendo en dos mundos separados, prosiguió Diego, su voz ganando confianza. Quiero que tú y Isabel se vengan conmigo a Monterrey. Allí tendrán todo lo que necesitan, una vida cómoda, segura. Puedo darles lo que aquí no es posible. Sé que amas Santa Teresa, pero Monterrey te ofrecerá un futuro mejor, sin las limitaciones que impone este lugar. Quiero que estemos juntos, que construyamos algo nuevo. Puedo cuidarlas, puedo darles la vida que merecen. Valentina mantuvo su mirada fija en él, y por un instante, Diego creyó ver una chispa de duda en sus ojos. Pero su rostro permanecía tranquilo, sin la emoción que él esperaba. Diego, lo que me ofreces es generoso, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Pero no estoy segura de que entiendas lo que realmente quiero. Monterrey es tu mundo, pero no es el mío. Aquí tengo todo lo que necesito, Isabel, la escuela, esta comunidad. No necesito una vida de lujos para ser feliz. No es la comodidad lo que busco. Diego sintió una punzada en el pecho. Sabía que ella era fuerte, independiente, pero había creído que al ofrecerle una vida mejor, una vida sin preocupaciones, ella aceptaría sin dudar. Valentina, insistió, su voz temblando ligeramente, no se trata solo de lujo. Quiero que estén bien, quiero estar con ustedes, cuidar de las dos. No puedo imaginar mi vida sin ti, sin Isabel. Monterrey te dará lo que aquí no puedes tener. Podemos ser felices juntos. Valentina lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de una tristeza que Diego no comprendía del todo. Finalmente, se levantó lentamente, observando a su hija jugar, antes de volver a mirarlo. Diego,
lo que me ofreces es mucho, pero no es lo que necesito. Aquí es donde pertenezco, aquí es donde Isabel ha crecido y donde hemos encontrado paz. No estoy segura de que lo que tú quieres sea lo que yo quiero. Monterrey no cambiará eso. Diego, aún aturdido por la respuesta, se quedó en silencio mientras Valentina se alejaba hacia Isabel, dejándolo enfrentarse a una verdad que no había previsto. Tal vez, el amor no era suficiente para borrar las diferencias entre sus mundos. Valentina observó a Diego en silencio durante unos largos segundos. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el deseo genuino de ofrecerle a ella y a Isabel un futuro diferente, un futuro seguro y lleno de comodidades. Pero también podía ver algo más, la desconexión entre sus mundos. Sabía que Diego lo hacía con la mejor de las intenciones, pero no entendía que lo que ella había construido no podía ser reemplazado por lo que él le ofrecía. Diego, dijo finalmente, con una calma que ocultaba la tormenta de emociones dentro de ella, lo que sentí por ti hace años fue real. Te amé con todo mi corazón. Cuando te fuiste, sufrí, y no fue fácil seguir adelante. Pero lo hice. Mi vida cambió completamente, y ahora no puedo imaginarme lejos de este lugar, de mi hija y de la gente que me rodea. Las palabras golpearon a Diego como una verdad incómoda. Aunque él sabía que el tiempo había pasado, no había considerado lo profundamente que las cosas podían haber cambiado para ella. Valentina había encontrado una nueva razón para vivir, y esa razón no estaba en Monterrey ni en las promesas de lujo que él podía ofrecer. No quiero sonar ingrata, continuó Valentina. Aprecio todo lo que has hecho por la escuela, por el parque, por nosotros. Pero no puedo aceptar lo que me ofreces, porque eso significaría dejar atrás todo lo que he construido aquí. No es solo una cuestión de dinero o seguridad financiera. Mi vida no se basa en eso. Mi vida ahora gira en torno a Isabel y a esta comunidad, que me dio fuerza cuando más la necesitaba. Diego intentó hablar, pero Valentina levantó una mano suavemente para detenerlo. Entiendo que para ti esto pueda parecer limitado, dijo ella, una vida sencilla, sin las oportunidades que Monterrey puede ofrecer. Pero yo no veo la vida de esa manera. Aquí encontré paz, Diego. Encontré una estabilidad emocional que nunca tuve antes, y no estoy dispuesta a renunciar a ella por la promesa de una vida más fácil. No se trata de cuánto puedas darme en términos materiales, sino de lo que ya tengo aquí. Diego apretó los labios, procesando sus palabras. Había imaginado que su oferta sería la solución, que al ofrecerles una vida sin preocupaciones, Valentina aceptaría sin dudar. Pero ahora, al escucharla, se daba cuenta de lo poco que entendía su mundo. Su éxito, su poder, su capacidad para cambiar la vida de otros a través de su riqueza, no tenían peso en la balanza emocional que Valentina había construido con tanto esfuerzo. Pero Valentina, no tienes que renunciar a nada, intentó argumentar Diego, su voz revelando una mezcla de frustración y desesperación. Podemos ser felices juntos, tú, Isabel y yo. Solo quiero que estemos bien, que no te falte nada. Valentina lo miró con tristeza, como si entendiera el conflicto interno que Diego estaba enfrentando. Dio un paso hacia él, colocando suavemente una mano en su brazo. Lo que me ofreces no es lo que necesito, repitió ella, con una firmeza suave pero inquebrantable. El amor que sentimos fue real, pero ha pasado mucho tiempo. Ahora, mi vida está aquí, con Isabel, con las personas que dependen de mí y con la tranquilidad que he encontrado. No puedo cambiar eso por la promesa de algo que, para mí, no es esencial. Diego se quedó en silencio, con la mirada perdida en el suelo. Sabía que Valentina tenía razón, pero le costaba aceptarlo. La idea de perderla de nuevo, de no poder ofrecerle lo que él creía que necesitaba, lo carcomía por dentro. Durante tanto tiempo, había pensado que su éxito sería suficiente para llenar cualquier vacío, pero ahora se daba cuenta de que no era así. Después de días de introspección y noches en vela, Diego tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. En lugar de regresar a Monterrey, a la vida que conocía y que le ofrecía todo el éxito material que había alcanzado, decidió quedarse más tiempo en Santa Teresa. Pero esta vez, no era para impresionar a Valentina ni para intentar convencerla de que se uniera a su mundo. Ahora, su intención era distinta, quería entender ese lugar, conectar con la gente y, sobre todo, redescubrirse a sí mismo.
Desde el primer día, Diego comenzó a involucrarse más profundamente en la vida del pueblo. Había algo reconfortante en la rutina tranquila y en las relaciones sencillas que se formaban en Santa Teresa. Con cada día que pasaba, las interacciones superficiales que solía tener en Monterrey se fueron transformando en conversaciones genuinas con los vecinos. Visitaba la escuela con frecuencia, no solo para supervisar las reparaciones, sino para hablar con los maestros, los padres y los niños que jugaban en el nuevo parque que había ayudado a construir. Isabel, la hija de Valentina, empezó a acercarse más a él. Al principio, había sido tímida y distante, como si lo percibiera como una figura extraña en su vida. Pero con el tiempo, Diego notó que ella comenzaba a buscar su compañía. Un día, mientras él ayudaba a pintar una cerca cerca del parque, Isabel se le acercó tímidamente con un balón en la mano. ¿Puedes jugar conmigo?, preguntó, sus grandes ojos oscuros mirándolo con una mezcla de curiosidad y expectativa. Diego, sorprendido y conmovido, dejó a un lado el pincel y sonrió. Claro, Isabel. Vamos a jugar. Ese fue el primer de muchos momentos que compartieron. Diego, que nunca se había considerado una figura paternal, comenzó a sentirse diferente con Isabel. Había algo en la inocencia de la niña y en su confianza que lo conmovía profundamente. A medida que pasaban más tiempo juntos, ya sea jugando en el parque, ayudándola con tareas escolares o simplemente caminando por el pueblo, Isabel empezó a verlo como alguien en quien podía confiar. Mamá dice que estás ayudando mucho aquí, le comentó un día mientras caminaban por la playa. Diego sonrió, mirando el horizonte. Solo trato de hacer lo correcto. Este lugar tiene algo especial. Isabel lo miró con curiosidad, como si estuviera intentando comprender algo más profundo. ¿Vas a quedarte aquí?, preguntó, su voz inocente pero directa. Diego no pudo responder de inmediato. Se dio cuenta de que ya no tenía una respuesta clara. Antes, su vida en Monterrey lo llamaba constantemente, pero ahora, cada día en Santa Teresa parecía llenarlo de una manera que nunca había experimentado. No lo sé, Isabel, respondió finalmente, con una sonrisa suave. Pero por ahora, estar aquí me hace sentir bien. Con el tiempo, Valentina empezó a notar el vínculo que se estaba formando entre su hija y Diego. Aunque no lo decía abiertamente, ella también estaba sorprendida por la transformación de Diego, viendo cómo se involucraba con la comunidad sin esperar nada a cambio. Pero a pesar de los avances en su relación con Isabel y la comunidad, aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría Diego encontrar un equilibrio entre su nueva vida en Santa Teresa y el mundo que había dejado atrás en Monterrey? La transformación de Diego fue lenta, pero no por ello menos profunda. Cada día que pasaba en Santa Teresa, su visión del mundo, y de sí mismo, cambiaba. El hombre que había llegado al pueblo con una actitud arrogante, creyendo que su éxito y fortuna podían resolver cualquier problema, comenzó a desvanecerse. En su lugar, emergía alguien más humilde, más consciente de las verdaderas necesidades de los demás, sorprendentemente, más en paz consigo mismo. Al principio, Diego todavía actuaba impulsado por su deseo de impresionar a Valentina. Creía que si seguía ayudando a la comunidad, si demostraba su valor a través de grandes gestos, ella terminaría por ceder. Pero con el tiempo, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que no se trataba de ganarse su favor o de ser el héroe del pueblo, lo que realmente importaba era contribuir de manera genuina y desinteresada. Una mañana, mientras ayudaba a reparar el techo de la escuela junto con otros voluntarios del pueblo, Diego se dio cuenta de lo natural que se había vuelto para él estar allí. Ya no se sentía como un forastero que intentaba encajar, se había convertido en parte activa de la comunidad. Los vecinos, que al principio lo veían con cierta desconfianza, comenzaron a aceptarlo por lo que hacía, no por lo que tenía. Diego, estás cubierto de polvo, le dijo uno de los voluntarios, bromeando mientras le pasaba un vaso de agua. Diego rió, sacudiendo sus manos llenas de tierra. Nunca pensé que sería tan malo en esto de las reparaciones, respondió con una sonrisa, sabiendo que, aunque no era un experto, su esfuerzo era lo que contaba. Ya no pensaba en Monterrey ni en su empresa con la misma frecuencia. En su lugar, sus días estaban llenos de conversaciones con los ancianos del pueblo,
ayudando a los niños con sus tareas y participando en los proyectos comunitarios que antes habría considerado insignificantes. Se preocupaba por las pequeñas cosas, la recolección de fondos para la escuela, la organización de un evento local, o incluso asegurarse de que las familias más necesitadas tuvieran suficiente para comer. El cambio no pasó desapercibido para Valentina. Ella lo observaba de lejos, notando cómo Diego ya no buscaba su aprobación con cada acto, sino que se había sumergido en la vida del pueblo por un verdadero deseo de hacer el bien. Una tarde, mientras lo veía jugar con Isabel en el parque, se dio cuenta de que el hombre que ahora conocía no era el mismo que había partido de Santa Teresa años atrás. Un día, después de que Diego ayudara a organizar una jornada de limpieza en la playa, Valentina se le acercó mientras él recogía las últimas bolsas de basura. «Has cambiado mucho desde que llegaste», dijo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Diego, sorprendido por sus palabras, la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba decir nada en respuesta. Sabía que no lo hacía por ella, ni por ganarse de nuevo su amor. Lo hacía porque se había encontrado a sí mismo en ese proceso. Con el paso de las semanas, Valentina no podía evitar notar los cambios profundos en Diego. El hombre arrogante y ambicioso que había regresado a Santa Teresa ahora se había transformado en alguien mucho más humilde y presente. Sus actos ya no parecían impulsados por el deseo de ganar su aprobación o de probar algo, ahora se notaba un verdadero compromiso con la comunidad, lo que era más importante, con las personas que lo rodeaban. Esa sinceridad comenzó a tocar algo dentro de ella, algo que creía haber dejado atrás. Valentina, quien durante mucho tiempo había levantado barreras emocionales, comenzó a replantearse sus sentimientos hacia Diego. No era fácil para ella, después de todo, había pasado años reconstruyendo su vida sin él, enfocándose en Isabel y en su trabajo. Pero ver a Diego interactuar con su hija, con los niños de la escuela y con los vecinos, le mostró que él realmente había cambiado. La tensión entre ellos, que antes estaba llena de dudas y distancia, comenzó a transformarse en algo nuevo, respeto y entendimiento. Una tarde, mientras caminaban por el parque que Diego había ayudado a construir, Valentina no pudo evitar abrirse un poco más. Isabel corría delante de ellos, jugando con otros niños, mientras ambos caminaban en silencio, disfrutando de la calma del momento. «Es extraño», dijo Valentina de repente, rompiendo el silencio. «Verte así, tan diferente. Nunca imaginé que te quedarías tanto tiempo aquí». Diego, que estaba observando a Isabel reír con sus amigos, la miró con una sonrisa tranquila. «Yo tampoco lo imaginé», admitió. «Pero, de alguna manera, necesitaba estar aquí. No solo para ti o para Isabel, sino para mí mismo. Este lugar me ha cambiado más de lo que pensé posible». Valentina lo observó por un momento, notando la sinceridad en sus palabras. Durante mucho tiempo, había luchado con la idea de dejar que Diego volviera a acercarse emocionalmente. Temía que fuera el mismo hombre que una vez la había dejado, movido solo por sus ambiciones. Pero este Diego, el que estaba frente a ella, era alguien que ya no buscaba validación a través del éxito, sino a través de conexiones humanas genuinas. «Sé que las cosas no son como antes», dijo ella con suavidad. «Y sé que yo también he cambiado. Pero no puedo ignorar lo que veo ahora, lo que has hecho. Has mostrado un compromiso que nunca pensé que vería en ti». Diego asintió, sin prisa, entendiendo la magnitud de lo que ella estaba diciendo. «No espero que las cosas sean como antes, Valentina. Ni siquiera lo quiero. Lo único que sé es que quiero estar aquí, contigo, con Isabel. Quiero que construyamos algo nuevo, sin expectativas ni presiones». Valentina bajó la mirada por un momento, dejando que las palabras se asentaran. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, manteniendo a Diego a distancia, que ahora sentía como esas barreras comenzaban a debilitarse. Había una nueva tensión entre ellos, una que ya no estaba alimentada por el pasado, sino por el presente, por la posibilidad de un futuro juntos basado en el respeto mutuo y en la comprensión de quienes eran ahora. Con el paso de los días, la tensión emocional entre Diego y Valentina alcanzó su punto más alto. Ambos sabían que lo que estaba surgiendo entre ellos no era algo simple ni superficial, sino una conexión renovada, pero frágil, que requería honestidad y aceptación.
Valentina, quien siempre había mantenido sus emociones bajo control, finalmente se dio cuenta de que no podía ignorar lo que sentía por Diego. El hombre que ahora estaba a su lado era diferente, pero aún había cicatrices del pasado que la mantenían cautelosa. Una tarde, después de un largo día en la escuela, Valentina invitó a Diego a caminar por la playa. El sol comenzaba a ponerse, llenando el cielo con un cálido resplandor anaranjado. Era un momento de calma, pero Valentina sabía que había llegado la hora de enfrentarse a lo que ambos sentían. Diego, comenzó Valentina, deteniéndose para mirarlo directamente. No puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. He visto el cambio en ti, y te soy sincera al decir que me ha conmovido. Pero también necesito que entiendas algo. Diego la miraba con atención, sabiendo que lo que ella iba a decir era crucial. No puedo volver a lo que éramos antes, continuó Valentina. No puedo dejar atrás mi vida aquí, ni mis responsabilidades. Este pueblo, esta comunidad, son parte de mí. Y si vamos a intentar esto, si realmente vamos a darnos una oportunidad, tienes que aceptar que mi vida es aquí, en Santa Teresa. No puedes intentar cambiarlo todo con dinero o soluciones rápidas. Necesitas entender que no siempre puedes tener el control. Diego asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que Valentina estaba abriendo su corazón, pero también poniéndole una condición esencial: respetar quién era ella y el mundo que había construido. No era una negociación de poder como las que solía tener en su vida empresarial. Esto era diferente, aquí, la vulnerabilidad era la clave. Lo sé, Valentina, respondió con calma. Y no quiero cambiar nada de lo que eres ni de lo que has construido aquí. Me doy cuenta de que no puedo solucionar todo con dinero o promesas vacías. Quiero estar contigo, pero quiero hacerlo de la manera correcta, respetando tu vida y tus decisiones. Valentina dejó escapar un suspiro, como si un peso se levantara de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Diego la veía realmente, no como la mujer que una vez dejó atrás, sino como la persona que había aprendido a ser en su ausencia. Entonces, tal vez, dijo ella con una pequeña sonrisa, tal vez podamos intentarlo. Diego sonrió también, pero esta vez no con la arrogancia del hombre que creía que podía controlarlo todo, sino con la humildad de alguien que finalmente comprendía el valor de lo que estaba a punto de construir. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos y momentos de incertidumbre, pero también sabía que estaba dispuesto a aceptar la vida de Valentina tal como era. Juntos, comenzaron a caminar nuevamente por la playa, sabiendo que el verdadero reto no era conquistar ni cambiar al otro, sino aceptar su vulnerabilidad y construir algo nuevo sobre una base sólida de respeto y amor. Los días que siguieron a la conversación en la playa marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Diego y Valentina. Habían decidido, por primera vez desde su reencuentro, abrirse a la posibilidad de un futuro juntos, pero con las condiciones claras: el respeto mutuo y la aceptación de que sus vidas no podían ser controladas ni transformadas por completo. Diego entendió que no se trataba de cambiar a Valentina o de sacarla de Santa Teresa, sino de encontrar un equilibrio en el que ambos pudieran vivir plenamente. Diego comenzó a planificar su vida de una manera diferente. Antes, Monterrey era todo para él: su empresa, sus compromisos sociales y la vida rápida que lo había consumido durante tantos años. Pero ahora, Santa Teresa se había convertido en un lugar donde encontraba paz, un refugio donde podía ser él mismo, lejos de las presiones del mundo corporativo. Decidió que, en lugar de elegir entre los dos mundos, buscaría una forma de equilibrarlos. Comenzaría a dividir su tiempo entre la ciudad y el pueblo, asegurándose de que su vida personal y profesional pudieran coexistir en armonía. Valentina también hizo ajustes, permitiéndose confiar más en Diego. Sabía que la decisión de él de estar en Santa Teresa no era temporal ni superficial, y poco a poco comenzó a abrirle más espacios en su vida y en la de Isabel. Isabel, por su parte, ya veía a Diego como una figura constante, alguien en quien podía confiar y con quien compartir momentos importantes. Para la niña, su vida no se había transformado de forma abrupta, sino que Diego había ido ocupando un lugar especial en su día a día. Una mañana, mientras Diego observaba a Isabel jugar en el parque que él había ayudado a construir, Valentina se le acercó con una taza de café en la mano. Se sentó a su lado, observando la escena tranquila del pueblo.
Nunca pensé que te vería tan cómodo en un lugar como este, comentó Valentina con una sonrisa. Diego se encogió de hombros, devolviéndole la sonrisa. Ni yo. Pero creo que, después de tanto buscar en el lugar equivocado, finalmente encontré lo que realmente importa. Valentina lo miró a los ojos, sintiendo la sinceridad de sus palabras. Ambos sabían que, aunque el camino no había sido fácil, habían logrado superar las barreras del pasado y ahora estaban construyendo algo más fuerte, algo basado en el respeto mutuo y en una comprensión profunda de lo que realmente era importante para ellos. No será fácil, Diego. Vivir entre dos mundos requiere mucho esfuerzo, advirtió Valentina, con un toque de preocupación. Diego asintió, consciente de los desafíos que vendrían, pero también seguro de su decisión. Lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy listo para intentarlo. Ya no se trata solo de éxito o de lo que puedo lograr en Monterrey. Se trata de construir algo aquí, contigo y con Isabel. Quiero que ambas sean parte de mi vida, no importa cuántas veces tenga que viajar o ajustar mis planes. Valentina tomó su mano con suavidad, una señal de que también estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Habían encontrado un nuevo propósito juntos, una razón para seguir adelante, sin las expectativas del pasado, pero con la certeza de que lo que estaban construyendo ahora era real. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez, esa incertidumbre no traía miedo ni dudas. En lugar de eso, Diego sentía que cada día era una oportunidad para conectar más profundamente con las personas que realmente amaba, dejando atrás las sombras de un éxito vacío. Así, con la mirada puesta en el horizonte y el corazón en el lugar correcto, Diego, Valentina e Isabel comenzaron a escribir una nueva historia, llena de posibilidades genuinas y un amor que finalmente encontró su lugar. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.